Levanta sus manos poquito ahí donde está. Señor, muchas gracias. Gracias por tanto amor que nos has tenido, Dios. Gracias por tu gracia derramada sobre nuestra vida, por visitarnos, darnos oportunidades, Señor. Por tenernos aquí en esta congregación, Señor, donde podemos servir, podemos amar, podemos buscar de ti, Señor, y saber que el propósito de nuestra vida se puede llevar a cabo, Señor. Gracias por la gente nueva que has traído. Gracias por las familias que has tocado a través de esta congregación, de tus hijos, de cada servidor, Señor. Te damos muchas gracias. Todo para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado y para seguir, Señor, proclamando que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que tu nombre es sobre todo nombre, que delante de ti se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria del Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Rey. Órale. Está bien. Pues como dice el pastor, pues ya tenemos muchos años conociéndonos. Pues yo estaba bien morrito cuando lo conocía, Cuando, bueno, no voy a decir eso, pero no sé cuántos meses debía ya cuando el Señor dijo hágase la luz, ¿no? Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 15. Y hay, usted que lee la Biblia, pues se va a dar cuenta que hay historias bien impresionantes ahí en la Biblia. Todo lo que la Biblia habla, pues nos enseña, pues bien padre. Aquí hay una historia, algo que sucede con una mujer, y me impacta muchísimo la manera en que esta mujer empieza a manejar las cosas que se nos presentan a nosotros, cosas que de repente se ponen enfrente nuestro, y las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros, aún en el cristianismo, nos hacen ver que son similares. Pero esta mujer nos enseña algo. Vamos a leer Mateo 15, del 21 en adelante. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer está en una desesperación, está en una circunstancia bien difícil y empieza a gritar, su clamor se lo empiezan a escuchar todos y empieza a decir cuál es el motivo de su clamor. Y dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Me impresiona muchísimo todo el panorama porque les decía, son cosas por las que nosotros pasamos. Esta mujer viene con una necesidad familiar. ¿Cuántos han tenido necesidades familiares? ¿A cuántos de repente se les ha complicado el matrimonio? A ver, los que están casados. Si no, para venir con usted y para que nos dé consejería a todos juntos, ¿no? Pero se nos complican las cosas, con los hijos. En una ocasión yo empecé a sentir tuve un sentir muy fuerte en la madrugada. Mi hija tenía 13 años, Natalie, y me paré de repente, empecé a orar por ella. El cuarto enseguida fui a ver si estaba mi hija ahí, y resulta que entro al cuarto, 13 años, llego y la cama está extendida y no está ella ahí. Y pues empieza el coro así bien rápido a funcionar, ¿no? Y empiezo a decirle: Señor, ayúdanos con nuestros hijos, ayúdanos para poder hacer las cosas bien. Y miro que la ventana está abierta y fuera del cuarto de ella había un techito con teja. Miro la ventana abierta, entonces me asomo y miro a mi niña de 13 años sentada en el techito a las 3 de la mañana. Entonces dije: híjole,
3 de la mañana y mi niña aquí, me brinco la ventana y me siento junto a ella. No tenía mucho para decirle, nomás me senté un ratito junto a ella. Y estoy ahí sentado, ya pasaron unos cuantos minutos y le digo, ¿qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó, güerita? ¿Qué tienes? Y me dice, de 13 años, no le encuentro sentido a la vida. 13 años. Entonces hay cosas en tu familia que se complican, hay situaciones que de repente no saben ni cómo manejarlas. Esta mujer viene y empieza a clamar y empieza a gritar y no nomás está haciendo una oración en silencio como las que uno acostumbra para no balconear, ¿verdad? Lo que está sucediendo en casa. Tú, la mayoría de oraciones que haces por tu matrimonio lo haces en silencio. No quieres balconear, ¿verdad?, a tu esposa, no quieres balconear a tu esposo y lo haces en silencio, ¿verdad? La mayoría de clamor por tus hijos lo haces en silencio. Pero esta mujer ya no podía más y empieza a gritar y empieza a balconear a su hija también. Y empieza a decir y a gritar, Señor, mi hija está endemoniada. Entonces tú dices, qué desesperación, qué impresionante. Lo que lo estaba moviendo era tanta la desesperación que le valió un cacahuate quien estuviera ahí. Ella empieza a gritar su necesidad y empieza a clamar a Dios y empieza con un clamor. Y había gente alrededor. Y dice la Biblia que aún viniendo con esa necesidad tan impresionante, tan urgente, ya necesito resolver este jale, necesito resolver esto ya. Mi hija está endemoniada, se va a morir. Muchos de nosotros tuviéramos que decir, ¿sabes qué? Mis hijos están en drogas. Tengo un hijo pródigo, se salió de casa. Tengo un hijo que ha intentado suicidarse. Tengo un hijo que está en esta condición. El matrimonio de mi hijo se está tronando, está fracasando, lo corrieron del jale y no haya qué hacer, se metió en depresión. Y muchas de nuestras oraciones tendrían que ser así. La oración de esta mujer, con una desesperación, viene y clama por la situación familiar. Se había complicado su situación familiar. Y viene y grita y clama. Y dice la Biblia ahí, dice que Jesús no le respondió palabra. Hay una urgencia, hay una necesidad ya apremiante. Y Jesús no le responde palabra. Pregunta para ti. ¿Qué haces o qué has hecho con el silencio de Dios? Cuando Dios guarda silencio en tu necesidad, estás clamando, para ti es urgentísimo, para ti es ya. Es más, ya voy a ir a firmar lo del divorcio, ya tengo esta bronca encima. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Y tienes tiempo orando, y tienes tiempo clamando, y tienes tiempo diciéndole. Y ya la mayoría de la gente de la congre conoce tu situación y todavía no se resuelve. Es más, hasta de repente te miran entrar, híjole, viene para orar por lo mismo, ¿no? Y se desafana la gente. ¿Ah? Pero vienes, para ti es una urgencia, para ti es un dolor, para ti es algo desesperante. Y dice que Jesús no le responde palabra. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio a tu necesidad? ¿Cómo le haces? ¿Cómo has manejado el silencio de Dios en tu vida? Dios viene y le hace una promesa a Abraham y a Sara. Y le dice, ¿sabes qué? Esto va a suceder en tu familia. No, hombre, te voy a engrandecer. Tu familia va a ser de bendición. Va a ser impresionante lo que va a suceder a través de tu familia. Te voy a dar un hijo. Va a crecer. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una promesa impresionante para él y para su familia. A ti la promesa que te hizo creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Eso es lo que te dijo y eso es lo que me ha dicho a mí. Me dijo que la paz de mis hijos sería multiplicada en comparación a la mía. Y a ti también te dijo eso. Que tus hijos son como una herencia, son como saetas en manos de valientes. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Y también la Biblia dice que tus hijos serían una descendencia poderosa en la tierra. Una descendencia santa, bendita para Él. Que cuando la gente los mire dirán, ciertamente en ellos está Dios y no hay otro Dios fuera de mi Dios.
En una ocasión, ya cuando estaba más morro, pues usábamos drogas, mis hermanos y yo. Y escondimos droga en la casa de mi mamá porque nos entregaron unos paquetes y bueno, no está la policía aquí, ¿verdad? Entonces, fuimos y miramos un lugar y se nos ocurre en la perversidad de la mente ir a esconder la droga ahí con mi mamá. Y mi mamá tenía en la cancha de abajo estaba la casa arriba y abajo había una cancha y estaban unos cuartitos ahí. Y en esos cuartitos había unos chiquihuites. ¿Sabes lo que son chiquihuites? ¿Sí? Ok. Son los canastos esos de carrizo, ¿va? Entonces ahí mi mamá tenía ropa y nunca iban a los cuartitos esos. ¿Va? Y mi hermano y yo, ¿sabes qué? Los chiquihuites, canal, ahí podemos, ¿verdad?, clavar todo, ¿ah? Entonces vamos a los chiquihuites, sacamos la ropa y metimos la droga, los paquetes. Nos fuimos al desfile, era un 20 de noviembre, hace como unos 30 años, 32 años. Y nos fuimos al desfile, mi hermano y yo, y cuando regresamos, pues derecho a los chiquihuites, ¿no? ¿Va? Y estamos ahí entre los chiquihuites y anda que nada de droga. Y mi mamá mirándonos del porchecito arriba. Estaba mirándonos y nosotros allá en los chiquihuites, desesperados. Y de repente dice mi mamá, ¿qué buscan? Nada más, nomás aquí revisando los chiquihuites, ¿va? Y dice, no, lo que ustedes están buscando yo lo tengo. ¿Cómo? ¿A qué horas? Y nos llama, y ahí vamos, nos subimos ahí, al patio ahí donde ella estaba, al porche. Entonces nos empezó a decir, ¿por qué no se compadecieron de nosotros? Esta casa yo la dediqué para Dios y ustedes vienen y le invaden con eso. Y le dice a mi hermana, ve y trae los paquetes de tus hermanos. Y va y mi mamá los sacó de los chiquihuites, mi mamá y mi hermana, y los enterraron en un puño de arena de esas para construir. Ahí los enterraron. Cuando yo miré el escondite de mi mamá dije, hijo, la mañana ese escondite está bien machín, ¿verdad? O sea, está mejor que el mío. Saca y nos empieza a poner los paquetes. Y me acuerdo que mi mamá, cuando nos está poniendo los paquetes, yo le decía, mamá, pues está bien, o sea, te vas a ir de la casa, me decía. No puedes estar invadiendo la casa así, ni contaminándola así. Te vas a ir de mi casa. Pero no importa que yo te corra y te tengas que ir de casa. Nunca vas a poder dudar cuánto tu madre te ha amado. Jamás vas a poder decir que tu madre no clamó y pidió por ti. Y le dije, está bien, ¿me puedo ir? No. Me dijo, Dios me dijo esto y es una promesa de Él. Que si yo creía en Él con todo mi corazón y le amaba y le servía, Él haría volver mis cautivos. Y aunque estuvieran en las partes más lejanas debajo del cielo, Él me dijo que Él los traería y los recogería y haría de ellos una sola nación. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y me dijo, y yo estoy aquí, tengo a mi mamá enfrente, diciéndome todo ese jale, y me dice de repente, y un día te voy a haber rendido a los pies de Cristo. Y yo por dentro empecé a pensar, mi mamá, pues puros sueños guajiros. O sea, ¿cómo que yo no conozco nada de esto? Y me dice, un día te voy a ver. Y va a llegar un día en tu vida que no vas a poder parar de hablar del amor de Él. Y le vas a servir y le vas a amar. Y casi terminó diciéndome, vas a morir en la raya por Él. Y yo, mi mamá, ¿qué onda con mi mamá? Dios le había prometido algo. A ti también te ha prometido algo. Y en esa promesa que le hizo a Abraham y a Sara, de repente Dios guardó silencio por años. Y no venía aquello que Dios les había dicho. Le dijo, te voy a dar un hijo. Y no venía y no venía. Tienes que tener un chorro de cuidado en saber manejar el silencio de Dios. Porque si no sabes manejar el silencio de Dios, tú vas a sacar tus propias conclusiones y vas a tomar decisiones en medio del silencio de Dios. De repente Abraham y Sara empezaron a tramar y a planear, porque Dios estaba guardando silencio sobre algo que les había dicho. Y en la plática del que es bien peligroso planear cuando Dios está guardando silencio, porque lo vas a hacer a tu manera. Si tú has clamado por tu matrimonio, has clamado por tu familia, has clamado por tus hijos, has clamado por tu llamado, has clamado por lo que tú sabes que puede suceder en Dios, y Dios ha guardado silencio, si tú planeas en medio de ese silencio, la vas a regar, gacho la vas a regar.
Abraham y Sara empiezan a platicar entre ellos. Oye, no viene. Entonces ellos empiezan a encontrar a su manera una solución diferente a la que Dios les había dicho. Dios no es hombre para que mienta, mi hermano, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará, Él lo habló y Él lo ejecutará. Entonces ellos empiezan a platicar entre ellos, y Sara se le ocurre la idea, por no saber manejar el silencio de Dios, se le ocurre darle un consejo a su esposo que cambió la historia. Hasta la fecha la historia está alterada porque ellos empezaron a platicar en medio del silencio de Dios y sacaron sus propias conclusiones. Y le dice Sara: oye, ¿no has visto a mi sierva Agar? Yo no sé qué habrá contestado Abraham, pero me imagino que pues de reojo. Oye, ¿por qué no te metes con mi sierva Agar y levantamos descendencia? Porque Dios está guardando silencio. Y hasta la fecha ha sido un broncón el no haber sabido manejar el silencio de Dios. ¿Cómo manejas el silencio de Dios? Esta mujer está ahí con un clamor y una desesperación, y Jesús guarda silencio a su petición. Pero esta mujer se quedó allí, no se abrió. Algunos de ustedes ya se hubieran abierto de la congre, ya se hubieran ido. Y luego todavía la gente de la pequeña congre o la congregación alrededor de Cristo, miren la oración que hacen por una mujer desesperada. ¿A quién le gustaría que hicieran esa oración por usted? Despídela. Otra vez la misma bronca. Pues da voces tras nosotros, otra vez viene a orar lo mismo. Despídela. Imagínense, alguien viene sobre usted y empieza a orar por usted así. Como que, oye, Dios guarda silencio y la gente de la congre le vale un pepino lo que estoy viviendo. Pues va a tener que aprender a manejar eso también. Que a alguien más no le importe lo que para usted es tan importante. Sucede en las mejores familias. Bienvenido a la raza humana. Sucede. De repente el que está al lado de usted pues trae sus propias broncas también. Y también resulta que a final de cuentas también con ellos Dios está guardando silencio sobre algo que le dijeron. Y de repente la oración de ellos o de la gente que está alrededor de usted tiene que ver, o las palabras suenan a que no le importa lo que a usted le está pasando. ¿Cómo maneja eso? ¿De qué manera lo maneja? Yo estuve en la congre de adentro, o sea, en la prisión, ¿verdad? En la congre de adentro ahí, de repente pues estás orando porque, ¿verdad? Pues lo primero que oras es: ¿a qué hora voy a salir, no? ¿verdad? Señor, dame chance, abre las puertas. Tú dijiste que tumbarías puertas de bronce, que desmenuzarías los cerrojos de hierro, y que harías pedazos y abrirías la puerta para que tus hijos encontraran libertad. Señor, yo oro sobre esa palabra. Yo oraba diario y con autoridad, y me hincaba y clamaba. ¿Y usted cree que se abrió la puerta de volada? No. Y cuando sentía que se iba abriendo, venía alguien y la cerraba. Entonces dice: ¿qué onda con esto, va? Pero ¿qué haces mientras Dios guarda silencio? Y mientras te das cuenta que alrededor tuyo hay gente pues que tiene broncas también y que no le está importando lo que tú estás viviendo. ¿Qué haces? Oran por la mujer y dicen: despídela. Pues da voces tras nosotros. ¿Qué haces con el silencio de Dios? ¿Qué haces con la carrilla de la gente? Yo me acuerdo, mi mamá oraba por nosotros. Y cuando oraba y la gente, ella decía: Señor, yo veo a mis hijos como siervos tuyos, como hombres y mujeres que te aman, que te sirven con todo el corazón. Y nosotros unos malandros enseguida, o sea, haciendo puras barbaridades. La gente que estaba alrededor de mi mamá decía: señora, ya no ore así por sus hijos, mejor que se los lleve ya. O sea, puras cosas malas. No la despidían a ella, pero nos despedían a nosotros, ¿verdad? Hasta que mi mamá siguió ahí.
rendida. Esta mujer está experimentando el silencio de Dios a su necesidad y también está experimentando que a la gente a su alrededor le vale un cacahuate lo que está viviendo. Y dice, no, no puede pasar. Mientras estoy ahí, las puertas no se abren. Yo estoy orando y diciéndole, Señor, mientras estas puertas no se abran, guíame para hacer algo aquí. La primera vez que estuve ahí entre la gente, me decía un muchacho, venía un salvadoreño, venía y ya cuando estábamos platicando y ya que nos conocimos bien, venía y me saludaba y me decía, tú estás aquí por mí. Y yo decía, ay, desgraciado, ¿cómo que o sea, ¿a qué horas me embarcaste, no? ¿Ah? Y venía y me saludaba, cada rato me decía, tú estás aquí por mí. Y yo compartiéndole la palabra, venía y me saludaba, y tú estás aquí por mí. Hasta el último le pregunté, oye, ¿por qué dices que yo estoy aquí por ti? Me dice, acabo de salir de la prisión federal de Boston. 13 años me aventé. Y a los meses ya estoy otra vez aquí. Durante esos 13 años estuve 5 en el hoyo. ¿Cómo? 5 en las celdas de castigo. Sí, pues ¿qué hiciste? No quieres saber, me dijo. Pero estuve ahí en el hoyo. Y luego me saludaba y me decía, pero tú estás aquí por mí. Y dice, entonces, en el hoyo de enfrente, de repente, empiezo, pues la puerta cerrada, ¿verdad? En su celda ahí, dice, y enfrente hay otro hoyo, ¿verdad? La rendijita de la puerta entre el piso y la puerta. ¿Ah? Y él dice que empieza a escuchar una persona en el hoyo de enfrente gritando, hay alguien en el hoyo de enfrente. Y dice, yo pues bien agüitado y amargado, pues no le contestaba nada. Hasta los días le contesté. Él volvió a gritar y diario gritaba, hay alguien en el hoyo de enfrente, hasta que le dije, Naún Rivera del Salvador. Ah, grita el del hoyo de enfrente, están a gritos, no se están mirando, nunca he conocido su cara. Me dice, pero el timbre de su voz no se me olvida. Y me grita del hoyo de enfrente, ah, mi hermano, qué bueno que me contestas. Estoy por pasar 27 años en la prisión, 7 de ellos en el hoyo. Y déjame decirte cómo no volverte loco. Y él está escuchando de hoyo a hoyo. Entonces dice, y entonces el hombre me empezó a decir, aquí conocí a un hombre. Y él pensó y dijo, uy, es homosexual. Y quiere ligar conmigo. Dice que eso pensó él. ¿Va? Y que le gritó, aquí conocí a un hombre que me ha amado, me transformó la vida y he aprendido a amarlo también y me he acercado a él con todo mi corazón y le he entregado mi vida. Se llama Jesucristo. Y él está escuchando, dice, yo estoy escuchando del hoyo de enfrente que él me está compartiendo eso y me dice, te voy a hacer llegar un pedacito de Biblia, Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y me dijo, te voy a hacer llegar un pedacito de Biblia. Y me dicen aún, Tony, 3 días duró sin dormir, día y noche. Hizo un hilo con la bolsa de plástico de la basura y amarró el pedacito de Biblia. Y le puso poquita pasta para que pesara. Y por debajo de la rendija de su puerta intentó que llegara el papelito por debajo de mi rendija. Y aventaba el papelito con el hilo y lo jalaba porque no entraba. 3 días y 3 noches. Y yo me dormitaba y el hombre, cuando yo despertaba, el hombre intentando aventar el papelito de Biblia, el pedacito de Biblia, para que entrara por debajo de mi rendija y yo pudiera leerlo. 3 días y 3 noches sin dormir él. Me despertaba y seguía intentando y jalaba el papelito hasta que a los 3 días entra el papelito. Yo también andaba bien acelerado, dice. Y le grité cuando miré que entró el papelito. Ya entró, ya entró, ya entró. Y al mismo tiempo me preguntaba, ¿pero qué entró? ¿De qué se trata? Entonces me gritó el hombre, gloria a Dios, Dios es bueno. Empieza a gritar y a cantar y a decir, este es tu día, mi hermano, es tu día. Y empezó a cantar y duró como unos 20 minutos cantando. Y decía, Dios es bueno, es el día de tu visitación. Este es el día de salvación para ti. Si él está gritando del hoyo de enfrente.
Y me dijo, abre el papelito y léelo en voz alta. Y yo empecé a gritar lo que decía: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Y él me decía, más fuerte, grítalo. Y terminaba de leer los 2 versículos y luego me vuelve a decir, vuélvelo a leer y grítalo recio. Y entonces yo lo gritaba y decía, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y me hizo gritarlo 10 veces. Y cuando terminé de gritarlo la última vez, entonces me dijo, hoy es tu día, mi hermano. Hoy es tu día. Jamás vas a volver a ser igual. Y me está contando aún, y mientras me está contando me saludaba y me decía, pero tú estás aquí por mí. Y me gritaba aquel hombre, hoy es tu día, mi hermano. Y parecía que aquel hombre no paraba de llorar. Un preso de 27 años, un asesino, un perverso, compartiéndome de hoyo a hoyo acerca del amor de Cristo, me decía. Entonces me dijo, haz esta oración conmigo. Señor, y yo empecé a gritar, dice, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y empiezo a recibir a Cristo. ¿Qué haces mientras Dios guarda silencio? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho mientras Dios ha guardado silencio con respecto a tu matrimonio? A la condición de tus hijos. ¿Qué has hecho? Y me decía, entonces el hombre me guió en una oración. Y cuando terminé de hacer la oración, me empezó a gritar, Dios tiene un propósito con tu vida. Dice, entonces salí hace unos meses y me deportaron a El Salvador. Y cuando llegué deportado a El Salvador, ¿quién crees que estaba esperándome? Le dije, no sé. Aquella anciana de 83 años, 85, no me acuerdo cuántos me dijo. Mi mamá, esperándome ahí, encorvada. Muchos años rogando por mí y pidiéndole a Dios que salvara mi vida. Y me miraba y me decía, tú estás aquí por mí. Entonces mi mamá cuando me recibe, me abraza y me dice, Naún, ¿cómo te he extrañado, hijo? Y empezó a orar por mí, dice. Y yo la abracé, mamá, aquí estoy. Y él dice que le decía, pensé que jamás te iba a volver a ver. Y mientras me abrazaba, me decía, he orado por ti tantos años. Entonces yo le dije, mamá, recibí a Cristo estando en el hoyo, y le empieza a contar. Dice que su mamá empezó a orar por él y empezó a decirle, Señor, muchas gracias, porque tú cumples, porque tú no fallas, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú dijiste si tú lo harás. Entonces le dije, mamá, ya recibí a Cristo, Dios cumplió. Dice que su mamá le dijo, qué bueno, hijo, que lo recibiste, pero no has conocido realmente quién es Él. No sabes quién es Él. Entonces puso su mano sobre mi cabeza y empezó a orar. Y dice que su mamá levantó esta oración y dijo, Señor, pon un hombre en su camino que le enseñe quién eres tú. Me saludaba el hombre y me decía, tú estás aquí por mí. Mi mamá oró por ti. Y le rogó a Dios que pusiera un hombre en mi camino que me hiciera conocerlo a Él. Y me abraza y me dice, tú estás aquí por mí. Yo decía, Señor, seguro que uno puede aprovechar el silencio tuyo. Aquella mujer está esperando. De repente escucha a su alrededor que a los demás le vale un cacahuate su necesidad. Y la siguiente palabra que escucha de parte de Dios es que no ha venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparte que Dios guarda silencio,
pues la demás gente le vale un cacahuate lo que estás viviendo. Y todavía alguien viene y le dice, ¿sabes qué? No es tu tiempo. No es tu tiempo. No vengo con los de aquí. No vengo con los de este lugar. No vengo con ustedes, vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice. No vengo a los de aquí, vengo a los de acá. Si te están diciendo que no es tu tiempo, que no es el tiempo de los que están aquí, porque no sé en qué postura estén, pero que es el tiempo de los que están acá, ¿qué haces para que sea tu tiempo? ¿Qué harías tú? No vienen los de aquí, vienen los de acá. ¿Qué haces? Le voy a decir, ¿qué hago yo? Déjame siento un poquito, nomás voy a hacer como el intento de sentarme. Si yo estoy de este lado y no vienen los de aquí, entonces yo me cambio para acá, porque vienen los de acá. Y seguro que le voy a decir, dame quebrada, todavía hay espacio. En el reino hay quebrada para mí. O sea, y seguro que hay lugares desocupados. ¿Cómo no? Pues dame quebrada, ¿no? O sea, si vienen los de acá, pues ¿qué hago? Pues me brinco para acá. Ahora, ¿cómo se brincó la mujer? De no ser su tiempo para hacer que fuera su tiempo. Dice, entonces ella vino. ¿De dónde vino? No sé si lo que tenía era un sistema religioso. No sé si lo que tenía era una forma de orar que no tocaba el corazón de Dios. No sé si lo que pedía únicamente lo pedía para sus propios deleites. Y tenía que haber escuchado lo que dice Santiago, es que no sabes pedir, por eso no recibes. Entonces ella vino desde esa postura y se caminó y entonces se postró enfrente de él para hacer la misma oración, pero con diferente actitud. Se postra y le hace la misma oración, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le contesta, en su amor y su gracia. Mire lo que le contesta, que suena bien fuerte. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que recibes esa contestación de parte de Dios a tu vida? Dios le dice, no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No, como que aquí no es mi lugar, ¿no? ¿Va? Oye, Dios guarda silencio, la gente de alrededor me da carrilla y le importa un comino lo que esté viviendo. Todavía me dice, no es tu tiempo. Y luego todavía, mira, la confrontación. Vengo en mi mejor momento de oración. Vengo de donde estoy, de mi lugar escondido, del anonimato. Y vengo y me pongo enfrente para decirle y orar, y me postro delante de él. Y cuando me postro delante de él, entonces me dice, no está bien quitar el pan de los hijos. Así como, ¿para qué vine para enfrente? Pues para que me dijera esto. O sea, qué quemada. Dije que no me iba a caer cuando oraran ni polas, que me caigo. Ay, nomás con que caigas como un hot case así, ¿verdad? Que no. O sea, ¿cómo? ¿Me está Dios balconeando a mí? ¿Me está exponiendo para vergüenza? No. No. Cuando Dios habla una verdad sobre tu vida, no es para avergonzarte, es para transformarte. Y así lo hace Dios. Porque sabes una cosa, ya que me doy cuenta, que las impurezas se esconden en el oro. Y los pecados se esconden en la ausencia del fuego de la prueba en mi vida. En esto que es, se esconden pecados, se esconden condiciones, actitudes. Si tú le dijeras a alguien algo de lo que no le gustaría escuchar al que está enseguida de ti, vieras cómo reacciona. Porque adentro se esconde algo. En el oro se esconden las impurezas. Y hasta que no va sobre la prueba, entonces las impurezas salen y se purifica más. Entonces cuando Dios confronta tu vida, no la confronta para avergonzarte.
Es tanto su amor que lo único que está anhelando es transformar tu vida. Entonces aquella mujer viene, ora, y Jesús le dice: no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y mira la contestación de esta mujer. Mira la contestación de esta mujer. Lo primero que le dice, si tú vas a tu Biblia, las dos primeras palabras que la mujer le dice es: sí, Señor. Sí, eso que tú estás diciendo de mí, eso soy yo. Lo que tú estás hablando acerca de mí es la verdad. Eso soy yo. La Biblia dice: si confesares tus pecados, Él es justo y bueno para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y esa palabra confesar tiene que ver con que me pongo de acuerdo contigo, Dios. Tony, lascivia, no, Señor, si nomás estabas mirando la belleza. No. Ponte de acuerdo conmigo. Sí, Señor, es cierto lo que tú dices acerca de mí. Esa es mi lucha, esa es mi batalla. Tony, mentira, pero si nomás dije algo así, hombre. De repente, cuando quieres negociar con Dios acerca de lo que tú padeces internamente y que Dios quiere transformarlo, vienes y decía Irán Almirudis cuando llegaba, decía: vienes y tratas de poner, Dios viene y como que aguada la fiesta, pues, y vas encarrerado. Y de repente te detiene y provoca un encontronazo con Él. Y vas con tus planes y te los cambia. Pero ¿cómo? Si yo ya llevaba viada, pues. Y si de repente en ese encontronazo te das cuenta que nomás existe un protagonista. O le permites que Él crezca y tú mengues, o desaparece del escenario. Cuando tú intentas ser el protagonista o la figura principal. Y luego intentas negociar con Él y escribes tu negociación: Señor, pues sí es cierto, dice que ame a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, pero pues no puede ser menos. Intentas negociar, sí es cierto, dice ahí: mujer, sométete a tu marido, pero... Y luego escribes todo por qué no tienes que someterte a tu marido y llevas la negociación con él y la pones ahí en la mesa. Señor, sí, ahí dice que el diezmo, pero pues pues no puede ser el dosmo o algo menos que eso. Y intentas negociar con él. Y tú sabes que cuando llegas a la mesa de negociaciones y dejas tu petición, no te la va a firmar. Y te va a tener que retirar otra vez con todo lo que escribiste. Señor, sí, dice ahí: no matarás, pero dame quebrado de dejarlo medio herido. O sea, intenta negociar, siempre regateando, que sea menos, no. Sométanse a sus pastores, ámenlos, oren por ellos como si deberían dar cuentas por ustedes. Oye, pues no se te hace mucho ese jale. No puede ser menos. Y te retiras con una negociación denegada. Y luego te vas para enfrente y te manda para atrás. Te quedas atrás y te llama al frente. Te dice: bueno, ¿quién le entiende? Te vistes y te desnuda. Te desnudas y te viste. Te exaltas y te humilla. Te humillas y te exalta. Dices que puedes y Él te dice: separado de mí no puedes hacer nada. Y luego dices que no puedes y te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Chale, ¿por quién le entiende, pues? Te justificas y te declara pecador. Te declaras pecador y te justifica. No alegues con Él. La mujer le dijo: sí, Señor, lo que tú dices acerca de mí, eso es. ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en cambiar tu identidad que en resolver tu necesidad. Escucha bien esto. Voltea acá, mírame. No sé cuánto tiempo tengas tratando de manejar el silencio de Dios. Y no sé qué tanto tiempo tengas haciendo decisiones en medio del silencio de Dios.
Dios está más interesado en cambiar tu identidad, lo que tú eres, que en resolver tu necesidad. Entonces le dice: no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquella mujer le contesta: sí, Señor, eso que tú dices así es, me pongo de acuerdo contigo. Pero aún la gente como yo, en esta condición, aún la gente que ha tenido las luchas, aún la gente que ha resbalado, y aún la gente que se ha topado con pared, y aún la gente que no hemos sabido esperar en ti, y aún la gente que hemos fracasado, y aún la gente que hemos tenido que firmar un divorcio, y aún la gente que los hijos se nos han ido, y aún la gente que hemos pasado por tantos rollos en la vida, pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Aún la gente como yo, que en oportunidad no supiste esperar en Dios, de todos modos tienes oportunidad. Yo sé un día nuevo, me gozaré y me alegraré en él. Aún después de todas las regadas. Y le dice: sí, Señor. ¿Sabes qué estaba entendiendo la mujer cuando le dijo: pero aún los perrillos, la gente como yo, puede comer de las migajas que caen de la mesa de su amo? Mira lo que la mujer entendió. No sé si alguien trae una galletita, un panecito, que lo traiga ahí. Ya ves que de repente alguien trae una galletita, panecito, o una torta también con una coca de una vez, ¿eh? Sí. ¿Qué más tenemos ahí? A ver. Chocolate, ¿no? Este va a ser para mí, ¿no? ¿Está bien? La mujer había escuchado algo bien importante. Ahorita lo hicimos. La mujer había escuchado que Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Este pan, este cuerpo, va a ser partido por ustedes. Todavía no estaba en la cruz. Todavía no había sido partido ese cuerpo, ese pan. Pero la mujer ya lo estaba viendo allá. Y ella sabía que al verlo allá, por eso le dijo: grande es tu fe. Creíste lo que otros no han creído. Captaste lo que otros no han captado. Y le dice: grande es tu fe, porque aquella mujer estaba mirando el cuerpo de Cristo en la cruz. Ella sabía que cuando ese cuerpo estuviera ahí, haciendo la obra de redención, ella se brincaba de aquí para acá. No importa qué criminal hubiera sido, una migaja que caiga de esa cruz resuelve la vida del peor criminal. Entonces ella entendió que él era el pan que descendió del cielo. Y le dijo: sí, Señor, pero aún la gente como yo puede comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Ella sabía que mientras el pan no se partía, las migajas no caían. Pero cuando ese pan se partiera, las migajas iban a empezar a caer. Y ella dijo: cualquier migaja que yo pueda captar de esa cruz. Sabes que ni el mejor de los teólogos, ni la persona más impresionante, con el discernimiento más impresionante, con la teología más impresionante, con la escatología más lo que tú quieras ponerle, jamás va a entender realmente todo lo que sucedió en la cruz. Jamás va a entender por qué una noche en el pretorio, ¿qué sucedió en ese pretorio? Jamás va a entender por qué la corona de espinas. Va a sacar la medida. Jamás va a entender ninguno de nosotros la dimensión cuando Cristo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jamás vamos a entender la escena de gente que le ofrecen un criminal y la vida de Cristo. Y aquellos mismos que estaban gritando: Hosana, Hosana, al hijo de David, tiraban palmas y se hincaban delante de él y gritaban: Hosana, Hosana, al hijo de David. A la vuelta de la esquina estaban gritando: crucifíquenle. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende la idea de Dios de hacerlo así? ¿Quién lo entiende? Si tuviera que haber puesto un letrero gigante y estuvieran ante él la gente más sabia del mundo, y hubiera dicho: ayúdenme, denme una idea,
¿Cómo sacamos al hombre de su pecado? Ya sé lo que hubiéramos respondido nosotros. Él nos dice que no mintamos y mentimos. Pues se avienta una bomba y destruye todo este rollo, hombre, ya. O sabes qué, pon a alguien que nos divierta. Pantallas gigantes. Escenas que nos absorban la vista y que nos entretengamos ahí para no acordarnos de nuestra desgracia. Ah, no, él no recibió la idea de nadie. Él empezó a pensar. Y en la mente de Dios nació la redención de la humanidad, enviando a su Hijo, mi hermano, y que muriera en la cruz. Yo me preguntaba y decía que tenía esa gente en la cabeza cuando gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Hasta que me encontré y me escuché gritando yo también: crucifíquenle. Estaba dos estilos de vida ofreciéndose a la gente. Barrabás, hijo de Aba, malviviente de ese tiempo, condenado a morir por sus propios delitos y pecados. Jesús, Hijo de Dios, nacido para hacer la voluntad del Padre, que de antemano ya se había dicho, llevado como oveja al matadero. Enmudeció y no dijo nada. Dos estilos de vida. ¿A cuál gritaste tú que quedara vivo? ¿Al que miente? ¿Al que adultera? ¿Al que fornica? ¿Al que odia? ¿Al que rechaza? ¿A Barrabás? ¿Quién quedó vivo durante estos años de tu vida? Y entonces me escuché gritando: crucifíquenle. Aquella mujer entendió que la obra en la cruz, conocer un poquito de la obra en la cruz, una migaja, era suficiente. Y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Qué oportunidad de Dios. Termino con esto. Pati, mi esposa, me encargó al Kiki. Al Kiki lo recogimos a los 3 meses. Sus papás no quisieron nada con él. Lo abandonaron, y cuando llegó a casa mi esposa lo recogió. La cabeza chueca, anémico. Pareciera que el niño no iba a vivir. Estuvimos orando, lo recibimos en la familia. Y el Kiki ha crecido, tiene 8 años. Y somos sus papás. Un regalo de Dios para nosotros. Cuando iba a cumplir 3 años, Pati, nos levantamos ese día un lunes y me dijo: ¿le puedes dar desayuno al Kiki mientras Joana y yo limpiamos la casa para luego irnos? Y Joana, de 13 años, estaba limpiando la casa con Pati. Se metieron a los cuartos, yo le hago desayuno al Kiki, y en un momento que le estoy haciendo desayuno lo descuido y empiezo a hacer una llamada para pagar un ticket. Y mientras estoy haciendo la llamada me descuido, me ponen en espera y estoy ahí con el teléfono sin mirar al Kiki. Me descuidé, mi hermano, me descuidé. Y Dios me confrontó con los descuidos que he tenido con mi familia. La manera en que he amado a mi esposa, que no ha sido tan genuina, no se compara como Él me ha amado a mí. Me he quedado y me he deslizado a veces por lo más barato. La manera en que le he mostrado a mis hijos el cristianismo, puedo hacer más. Los descuidos en mi vida, lo que han costado. Y empiezo a entretenerme en algo que no era lo más importante. Lo más importante era mi niño. Pasaron los minutos, me descuidé. Viene saliendo Pati del cuarto y me dice: ¿y el niño? Y volteo, mi hermano, afuera al patio. Se me había salido. Se cayó a la alberca, y cuando volteo lo miro flotando ya. Y grito y le digo: se cayó al agua, y corro y me aviento. Y el niño ya estaba flotando, las venas hinchadas, la cara morada, hinchado todo él, la lengua negra, los labios negros. Y me aviento y Pati se va por aquel lado y lo saco al niño. Se me hacía bien pesado. No tenía ningún movimiento.
Y lo saco y Pati me ayuda. Y empiezo a gritarle a Dios: Señor, devuélvele la vida. Perdóname mis descuidos. Y empiezo a darle primeros auxilios. Y el niño no volvía en sí, no volvía en sí, no volvía en sí. Y yo lo miraba cada vez sin ningún movimiento, hinchado totalmente. Y desesperado y con una impotencia. Y me dice: Pati, pide auxilio. Me subí a la barda, acabamos de cambiarnos esa casa. Me subí a la barda y empecé a gritar: auxilio, alguien ayúdeme. Mi niño se me murió y no halló qué hacer. Y empecé a gritar y nadie vino. Y me regreso y está Pati con el niño. Y yo empiezo a darle otra vez primeros auxilios. Y cuando le estoy dando primeros auxilios, el niño defeca y se hace del baño. Y cuando miro eso le digo a Pati: se nos murió el niño. Se murió. Y ella empezó a gritar: no, 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 no. Dile a Dios, habla con Dios, grítale a Dios. Y yo le gritaba a Dios: perdóname, devuélvele la vida, por favor. Y al mismo tiempo pensaba en mi mente: se murió. Y le decía a Dios: no permitas, Dios, vuélvele la vida. Permítame seguir cambiándole la historia a este niño, amándolo. Déjame verlo crecer. En eso sale mi niña de 13 años y cuando nos mira con el cuadro así, ella grita: no, 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 mi hermanito no. Y le digo: mija, habla en 911, llama por favor. Y se sale corriendo, habla en 911. Las sirenas empiezan a escuchar. Ella sale para afuera, para la calle, para un carro con una pareja de lesbianas. Y les dice: mi hermanito se murió, mis papás no hayan qué hacer. Y se vienen corriendo. Ya había pasado más de media hora y el niño muerto. Y yo decía: ya se nos fue. Y me viene la señora, me lo pide al niño. Me dice: deme al niño, se lo entrego. Y ella empieza a hacer lo mismo que yo hice. Yo me tiro al piso y empiezo: Señor, por favor, vuélvele la vida. Perdona mi descuido. No, lo que tú hiciste en la cruz es suficiente. Yo creo que tú puedes sanarlo y resucitarlo. Y empezó a hacer, de repente volteo y miro que el niño está arrojando comida sin ningún movimiento. Y al ratito empieza a reaccionar. Y cuando lo miro reaccionar, le dije: Dios, gracias, le has vuelto la vida a mi niño. Y me pongo ahí frente a él y le digo: Kiki, soy tu papi, mi hijo. Dios te volvió la vida, Dios te volvió la vida, soy tu papi. Y le tiendo la mano, me agarra la mano y me dice: papi, papi. Y sus ojos idos. Llegaron los paramédicos y empezaron a decirme que el cerebro se le había afectado por falta de oxígeno. Se lo llevaron. Cuando ya se lo llevaron, llegó mi hijo. Y yo estaba desesperado y le decía: se me cayó el Kiki, se me cayó tu hermano, me descuidé. Y me decía: pero está vivo, dale gracias a Dios. Y le decía: sí, pero el cerebro se le afectó. Y me decía: pero está vivo. Me hinca mi hijo, pone las manos sobre mí y me lleva al hospital. Y en el hospital, en el camino yo iba: Señor, muchas gracias porque le volviste la vida, pero ese descuido mío me ha costado mucho. Cuando llegué al hospital, me pasa la doctora y dice: los papás de Kiki. Ya le dije yo. Y me dice: ¿qué pasó? Se me cayó, me descuidé. Ahí está su niño esperándolo, me dijo. Y entro al cuarto y está el Kiki brincando en la cama. Cuando le entro le digo: Kiki, estás vivo, compa, estás vivo. Y él dice, me arroja y le dice: ¿por qué me dejaste aquí solo? No conozco a nadie. Le agarro las manos y le digo: mírame. Me mira el niño, le digo: nunca te voy a descuidar. Siempre te voy a amar, te voy a ver crecer. Porque Dios nos ha dado oportunidad de aún tan siquiera comer y tomar las migajas que caen de la mesa del amo. Dios te ha hecho promesas, mi hermano. Ponte de pie poquito, déjame termino ya. Cierra tus ojos poquito nomás. Y si tienes tu familia ahí, tómale la mano, tu familia, tu gente.
Cierra tus ojos. Dios ha hablado cosas al corazón tuyo. Tienes mucho tiempo esperando que la promesa de Dios se cumpla y se haga realidad en tu vida. Has manejado momentos de desesperación donde nadie te ha visto, pero tú los has conocido. Y te has desesperado y has clamado y has llorado sin que nadie te viera. Y te has fijado que alrededor tuyo mucha de la gente le vale un cacahuate lo que estás viviendo. Y lo que para ti es importante, para alguien más no es importante. Y muchas de las oraciones que se han hecho solamente te han expuesto. Y la gente con a lo mejor una motivación correcta ha orado por ti, y lo único que ha hecho es exponerte y exponer la realidad de tu vida. Y como decimos, te ha balconeado en medio de la oración y han levantado falsos sobre tu vida y te han expuesto. Y mucha gente ha catalogado tu cristianismo como un cristianismo de apariencia. Pero sabes una cosa, estás aquí todavía. Y tienes una necesidad de venir del lugar donde tú estás y volverte a postrar delante de Él. Y mirar y voltear hacia la cruz. Y darte cuenta que con cualquier migaja que caiga de esa cruz es suficiente para ti. Señor, yo te doy muchas gracias por esta preciosa congregación. Bendigo nuestros pastores, a Fernando y Mariana, bendigo su descendencia. Tú hablaste al corazón de ellos y ellos han hecho un esfuerzo por servirte, por amarte, por vivir para ti. Y tú has agregado estas familias, esta congregación, Señor, que tú quieres levantar para ser lumbrera en esta ciudad. Habla al corazón de tus hijos y tus hijas. Y no permitas que tomen decisiones en medio del silencio tuyo. Que puedan sentir tu amor y tu abrazo. Y que el corazón de ellos esté preparado para recibir un impacto de tu gracia nuevamente sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y canta esto al Señor.